Hare Krishna. Hoy para Cultura Bhakti voy a tener que pedir bendiciones del Señor Nrsimhadev para explicar 5 capítulos del Srimad Bhagavatam, del 25 al 29. Parecen 4, sin embargo son 5. Así que bueno, sin las bendiciones de Él esto va a ser imposible. Así que iniciemos con esta odisea a ver qué les puedo resumir y qué les puedo aportar en este proceso. El capítulo número 25 consta de 44 versos, habla de las glorias del servicio devocional. Entonces Sangunaka nos dice cómo el innaciente nace como el señor Kapila para diseminar un conocimiento trascendental para el beneficio de la raza humana. En este capítulo Maitreya, debido a las preguntas de Vidura, responde cómo después de la partida de Kardama Muni, Kapila se queda a las riberas del Bindu Sarovari para placer de su madre. Devahuti, recordando las palabras de Brahma, empieza a hacerle unas preguntas a Kapila. Más que unas preguntas, yo lo que veo es que aquí empieza a describir a la entidad viviente de Kali Yuga, porque de entrada toma la palabra y dice que está hastiada, que los sentidos materiales la agiten y la conduzcan al abismo de la ignorancia, y que el Señor es el único medio para escapar de la región oscura, pues Él es el ojo trascendental que Devahuti ha obtenido debido a la misericordia sin causa, después de nacimientos y muertes, después de muchos nacimientos y muertes. Devahuti glorifica a Krishna en la forma del señor Kapila, diciéndole que él ha aparecido para difundir los rayos del sol, disipando la oscuridad de la ignorancia. Para todos aquellos que nos identificamos con el cuerpo y las relaciones corporales. Así que Devahuti nos aclara que ella toma refugio en Kapila porque él es el refugio real. Y que por favor le explique 2 ítems muy importantes: la relación entre hombre y mujer y entre espíritu y materia. Bueno, sonriente como siempre, el señor Kapila empieza a explicar el sendero que recorren los trascendentalistas. Kapila explica que el sistema de yoga más elevado es aquel que se refiere al Señor y al alma individual, cuyo objetivo es el beneficio de la entidad viviente. Y el resultado de esto es el desapego a la supuesta felicidad y aflicción material. Él le aclara que este conocimiento él ya lo había explicado a grandes sabios en el pasado, que es provechoso y práctico en todo aspecto. Lo interesante es cómo aborda Kapila estas preguntas, y él lo hace desde la trascendencia, describiendo cuál es el estado de un alma condicionada y cuál es el estado de un alma liberada. Entonces, él nos explica que un alma condicionada es la que se siente atraída por las 3 modalidades de la naturaleza material. A eso se le llama una vida condicionada. Ahora, esa misma conciencia, cuando está atraída por la suprema personalidad de Dios, se dice que es un alma liberada. También, más adelante en su plática, empieza a describir toda la basura que la entidad viviente llena la mente. Y él dice que esos son como esos virus que surgen de los conceptos yo y mío, que nos bloquean y nos vuelven codiciosos. También nos da el antivirus para que nuestro sistema operativo se ponga en un modo trascendental a la supuesta felicidad y aflicción material. Kapila insiste en que ningún yogi alcanza la perfección de la autorrealización sin ocuparse en el servicio devocional de la suprema personalidad de Dios. Él recalca que ese es el sendero indicado. Esa es la llave que nos va a abrir la puerta de la liberación. Mientras que alguien no tome ese sendero, simplemente va a estar apegado y enraizado
en este mundo material. Entonces Kapila empieza a describir las cualidades de un sadhu, un sabio. Él dice que es tolerante, misericordioso, amigable, no tiene enemigos, es pacífico. Se dice que es determinado en su servicio devocional. Y él dice que los sadhus no sufren de las miserias materiales porque siempre están meditando en las actividades y pasatiempos de Krishna. Así que él le sugiere a Devahuti y a todos los interesados en alcanzar la excelencia del servicio devocional que nos apeguemos a estos grandes sabios, a estas grandes almas. ¿Por qué? Porque ellos son los únicos que pueden contrarrestar la pernicia del mundo material. Y cita un verso que es uno de los versos más importantes de este capítulo. Él dice que las conversaciones acerca de los pasatiempos y actividades de la Suprema Personalidad de Dios en compañía de devotos puros son muy placenteras y satisfactorias para el oído y el corazón. Aquel que cultiva este conocimiento avanza gradualmente por el sendero de la liberación hasta que se libera y su atracción queda fija. Comienza entonces la verdadera devoción y el verdadero servicio devocional. Prácticamente ese es como el postulado más importante que nos da el señor Kapila. Él dice que esa es la herramienta para controlar el impulso de la mente y que hay una versión natural por la complacencia de los sentidos en este mundo y en el siguiente. Entonces Devahuti, rápida y veloz como es, le pregunta, bueno, ¿y cómo ella hace para practicar el servicio devocional? ¿Cómo puede alcanzar rápidamente los pies del loto de la Suprema Personalidad de Dios? Entonces allí es por compasión y misericordia que el señor Kapila le explica la filosofía Sankhya, el sistema de filosofía Sankhya, que es una combinación de servicio devocional y perfección mística. Él nos aclara que este conocimiento se recibe por sucesión discipular. Allí Kapila le dice cómo los sentidos son representaciones simbólicas de los semidioses, cómo la mente representa la Suprema Personalidad de Dios y que el deber natural de la mente es servir. Y que ese espíritu, cuando lo ocupamos en la devoción a la personalidad de Dios, es mucho mejor que la salvación. Kapila explica que el bhakti disuelve el cuerpo sutil sin esfuerzo adicional, así como el fuego del estómago digiere todo lo que comemos. Entonces aclara que el devoto apegado al servicio devocional no se funde. Así como nosotros vemos muchos devotos fundidos, quemados, esto no ocurre con una persona que realmente esté practicando el servicio devocional. Él da una serie de descripciones de los beneficios que nunca va a perder un devoto. Ningún arma ni el paso del tiempo podrán destruir la opulencia que adquiere el devoto en el servicio devocional. Y por eso algunos aceptamos una relación con la Suprema Personalidad de Dios como amigo, otros como pariente, hijo, preceptor, benefactor, la deidad suprema, y vuelve y repite que en ningún momento puede verse uno privado de sus posesiones. Así como en esa época, ¿no?, la vaca era un bien muy valorado, entonces él dice que aquellos que incluso renuncian a la riqueza o a la posesión de vacas o a tener un Lamborghini, un Porsche, una mansión en los paraísos fiscales o ese ascenso a los planetas celestiales, al hogar, a los hijos, ¿no? Todo lo que esté relacionado con este cuerpo. Por ese detalle de tomar esa renuncia, el Señor nos lleva más allá del nacimiento y la muerte. Esa es la compensación del devoto. Mientras que los que no toman refugio en Krishna jamás podrán deshacerse del terrible temor del nacimiento y la muerte.
Kapila declara que Él es el Señor Todopoderoso, la suprema personalidad de Dios, la fuente original de toda la creación y el alma suprema de todas las almas. Y él termina el capítulo declarándolo que es por temor que sopla el viento, que el sol brilla, que Indra envía lluvias, que el fuego arde y que la muerte viene cobrando tributo por temor a Krishna. Así que los que decimos no evadir, sin embargo, tampoco pagar esos tributos a estos representantes de Krishna, decidimos con conocimiento trascendental ocuparnos en la renunciación y el servicio devocional para beneficio eterno. Nos ocupamos en el Sanatana Dharma y oramos para que nuestra mente quede fija en la práctica intensiva del servicio devocional para alcanzar la excelencia en esta vida y también en la siguiente. Entonces, los ítems que yo rescato de este capítulo: este conocimiento es recibido adecuadamente a través de la sucesión discipular. El devoto o aspirante a devoto debe buscar la compañía de almas liberadas, ocupadas en el servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios, y el devoto nunca pierde sus opulencias. Así que de esta manera nosotros pasamos al siguiente capítulo con las bendiciones y con el permiso y licencia de Nrsimhadev. Muy bien. Seguimos pidiendo las bendiciones de Nrsimhadev para la cultura Bhakti, seguir con este resumen y seguir aportando en lo máximo de nuestras posibilidades. Seguimos con el capítulo 26. Este capítulo se titula Los fundamentos de la naturaleza, consta de 72 versos. Aquí Kapila le va a dar a Devahuti un conocimiento que cortará los nudos del apego material. Primero, él aclara que la Suprema Personalidad de Dios no tiene principio, es trascendental a las modalidades y está más allá de la existencia material. Diversificada la naturaleza por sus tres modalidades, crea las formas de las entidades vivientes, cubriendo su conocimiento y se vuelven víctimas del poder ilusorio. Es la naturaleza la causa del cuerpo de la entidad viviente y las deidades que le rigen, los sentidos, y explica cómo el alma trascendental por naturaleza es la causa de sentimientos como aflicción y felicidad. Devahuti continúa haciendo preguntas poderosas y le pide al señor Kapila que por favor explique las características del Señor Supremo, sus energías, ya que son la causa de la creación manifiesta y no manifiesta. Entonces, Kapila explica el pradana. Él dice que el pradana es la causa manifiesta de las tres modalidades cuando no están manifiestas. Y cuando la existencia se manifiesta, se denomina prakriti. Entonces, Srila Prabhupada nos explica que la naturaleza en un estado sutil se denomina pradana, y cuando estos elementos se materializan, se hacen manifiestos por la interacción de las tres modalidades, el resultado es prakriti. Es decir, en un estado sutil, cuando la causa y el efecto no se han manifestado claramente, no hay reacción ni tiempo, porque ese elemento aparece cuando hay acción, reacción, creación, aniquilación. Entonces, Kapila continúa describiendo en detalle los 24 elementos, densos, sutiles, los sentidos de adquirir conocimiento, los órganos de la acción, y nos dice que el conjunto de todo lo descrito constituye el Brahman cualitativo, donde aparece el elemento mezclador, el tiempo. Entonces, este es el elemento número 25. Entonces, es así que por temor a la muerte, debido al apego a las formas, al ego falso, la entidad viviente tiene contacto con el factor tiempo en la naturaleza material. Entonces, este factor tiempo es considerado una representación de la Suprema Personalidad de Dios, quien permanece fuera y como superalma permanece dentro. Entonces, la inteligencia cósmica conocida como Hiranmaya es cuando la naturaleza es fecundada por la potencia interna de la Suprema Personalidad de Dios y él crea el destino de las almas condicionadas. Kapila nos describe el refulgente Mahatattva que contiene todos los universos,
Es en ese estado sobrio de la modalidad de la bondad que se entiende a la personalidad de Dios y así recibe el nombre de Vasudev o conciencia. La evolución de la propia energía del Señor produce el Mahatattva y allí brota el ego material que predomina en tres clases de actividad: buena, apasionada o ignorante. Una vez estos egos evolucionan, producen la mente, los sentidos, los órganos de la acción y los elementos densos y sutiles. Sankarshan, conocido como Ananta de mil cabezas, recibe el nombre a causa del triple ego, quien es la fuente de los elementos densos, sutiles, la mente y los sentidos. Así que estos egos son conocidos como hacedor, instrumento, efecto, de acuerdo al modo o en la frecuencia que uno vibre, es decir, pasión, ignorancia o bondad. Esto lo vamos a conocer nosotros como sereno, activo, torpe. Kapila describe cómo de la transformación del ego en contacto con la modalidad de la bondad surge la mente, cuyo representante es Aniruddha, el regente supremo de todos los sentidos. La inteligencia surge de la transformación del ego en contacto con la pasión. Su función es discernir la naturaleza de los objetos que se perciben, ¿cierto? Y ayudar a los sentidos. Así como cuando uno duda, ¿no? Si la comprensión es correcta o es errada, el sueño, la memoria, son características de alguien que está utilizando la inteligencia. Entonces, ahora del contacto de la modalidad de la pasión surgen dos clases de sentidos: los de la acción, que dependen de la energía vital, y los de adquirir conocimiento, que dependen de la inteligencia. El señor Kapila describe cómo de la energía sexual surge el oído. Mucho cuidado con eso, ¿no? Por ahí empieza todo, ¿no? Las tentaciones. O el conocimiento verdadero. Entonces, del sentido del oído nos habla del campo de actividades, del aire vital. Los sentidos y la mente. Habla como el tacto y sus sentidos surgen bajo el impulso del tiempo. De la evolución de las formas aparece el fuego, el ojo y las distintas formas y colores. Entonces, la interacción del agua y el percibir el sabor surge la tierra y el sentido del olfato. Así podemos percibir diferentes maneras de aroma en la tierra. El señor Kapila continúa escribiendo cómo los 7 principios se activan y se unen por la presencia del Señor y surge un huevo sin inteligencia. Y de allí aparece el célebre ser cósmico. Ese huevo universal es la manifestación de la energía material con sus respectivas capas: agua, aire, fuego, cielo, ego, Mahatattva. Entonces, estas diferentes capas van aumentando hasta llegar a la corteza que lo contiene. Es decir, este huevo material lo contiene el Pradhana. El Señor Supremo, en la forma de Virat Purusa, se instala en ese huevo que reposa en el agua. Y Kapila describe cómo empieza a surgir su boca, después el habla con el dios del fuego, la deidad que rige ese órgano, y así sucesivamente nos va describiendo las diferentes partes de la forma universal que consta de los sentidos, el elemento y el semidios que lo rige. Kapila narra cómo uno a uno de los distintos semidioses ingresan en la forma universal intentando despertarlo y hacer que el Virat Purusa se moviese, y solo mostraba su negativa. ¿Cuándo despierta? Cuando el controlador interno, la deidad regente, la conciencia entró con la razón, el ser cósmico se levantó de las aguas causales. Entonces, así es que nosotros pasamos al siguiente capítulo, que se titula La comprensión de la naturaleza material. Esto consta de 30 versos. Entonces, Kapila continúa describiendo cómo la entidad viviente muere en un cuerpo. Es inmutable y su pretensión no es morar en ningún cuerpo ni tener ninguna clase de propiedad. Por eso es libre de las modalidades de la naturaleza material. No le afectan las reacciones de las modalidades. Entonces, ¿cuándo cae bajo el hechizo de la naturaleza material? Pues cuando se cree el propietario de todo por la influencia del ego falso,
se identifica con el cuerpo y se absorbe en actividades materiales y así inicia su eterno transmigrar a diversas especies de vida. Algunas son superiores, otras inferiores, que es el resultado de su relación con las modalidades de la naturaleza material. Kapila nos da una llave para salir del enredo material. Él nos dice que hay que fortalecernos en el sistema de yoga que nos eleva al servicio devocional sin mezclas, escuchando y cantando acerca de Krishna. Entonces Kapila describe cómo el practicante debe ser ecuánime con todas las entidades vivientes, sin levantar enemistades, sin lazos íntimos, guardando celibato. Bueno, describe cómo le debe uno ofrecer a la Suprema Personalidad de Dios e incluso estar satisfecho con los recursos que le corresponden sin el mayor esfuerzo. Fuerte tarea. Ser amistoso, compasivo, autorrealizado. Entonces, el devoto debe perfeccionar su visión material y espiritual y evitar identificarse innecesariamente con el cuerpo y verse atraído a las relaciones corporales. Entonces, es decir, cuando uno ha madurado el conocimiento, se puede comprender la individualidad y ver la influencia del ego falso. Devahuti vuelve a hacer otra pregunta poderosa. Ella pregunta, ¿existe la posibilidad de que alguna vez la naturaleza material deje libre el alma espiritual? Devahuti se hace esa pregunta porque ella ve que las entidades vivientes es como si alguien toma la contravía. Acaba de pasar la acción de gracias y es como si alguien, nosotros acabamos de ver un video allá en Los Ángeles, esos ríos de autos, es como si alguien tomara la dirección contraria, ¿no? Así usted le ponga la fe, le ponga entusiasmo, aptitud, pues mientras usted no corrija su sendero, eso no va a funcionar, seguirá errando una y otra vez, porque la causa no ha desaparecido. Entonces Kapila nos da una fórmula. Uno dice que debe practicar el servicio devocional seriamente, que debe uno escuchar y cantar acerca de Krishna durante mucho tiempo. Y de esa manera uno puede liberarse cumpliendo los deberes prescritos. De esa manera uno no sufrirá las reacciones. Entonces así nosotros pasamos habla de la ejecución del servicio devocional, ¿cierto? Es un capítulo que consta de 44 versos. Y Kapila le va a explicar a su madre el sistema yoga donde, concentrando la mente, puede avanzar hacia la verdad absoluta. Y nos va a dar unas premisas muy efectivas. La primera, hacer los deberes prescritos de la mejor manera y evitar lo que no nos corresponde. Él siempre enfatiza la adoración del Maestro Espiritual y que sea por la gracia de la Suprema Personalidad de Dios que los recursos económicos lleguen. Entonces él, igual que en el Bhagavad Gita, él recomienda ir a hacer las prácticas en un lugar retirado, apartado. Entonces, bueno, para la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna esto suena como extraño, suena raro, sin embargo las personas avanzadas se ven en la necesidad de retirarse del mundanal ruido. Entonces, Kapila parece que fuera cristiano, ¿no? Porque nos da nos habla en modo cristiano, porque habla de no matar, no robar, no ser promiscuo, ser limpio. Bueno, son principios universales que se ven dentro de cualquier cultura. Entonces, él da toda una cátedra de cómo se debe practicar yoga. Nos da los tips para ser constante, en controlar la respiración, el aire vital y fijarlo en alguno de los centros o campos energéticos para así alcanzar el samadhi, que se alcanza cuando se medita en los pasatiempos de la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, todo este sistema que nos está ofreciendo aquí Kapila Dev es para controlar la mente, luego sigue las instrucciones para controlar la energía vital.
y nos da herramientas para no dejarnos perturbar por lo externo. Son una serie de ejercicios físicos que es para entrenar al candidato a que medite en la suprema personalidad de Dios. Entonces aquí hay una gran diferencia entre la filosofía Sankhya dada por el señor Kapila Dev y las filosofías donde describen a la verdad absoluta sin cualidades, sin atributos. Entonces son dos vertientes totalmente distintas. Entonces lo que el señor Kapila recomienda es que nosotros fijemos nuestra mente y nuestra conciencia en la verdad absoluta con cualidades y atributos. Así que él empieza a describir de pies a cabeza a la suprema personalidad de Dios. Entonces uno debe iniciar por sus pies, continuar de manera ascendente por la cadera, el ombligo, el pecho, que es la morada de la diosa de la fortuna, sus 4 brazos, sus respectivos adornos, y hasta que llega al rostro del Señor Supremo, y allí se encuentra con la sonrisa maravillosa de la suprema personalidad de Dios. Entonces, cuando ve esto, uno no desea más nada. Entonces, el Señor se hace cargo del cuerpo de las entidades vivientes que se han liberado conscientes de su posición constitucional y son ubicados en Samadhi, que es la etapa más perfecta del yoga. Entonces, un alma liberada se caracteriza porque reconoce que el alma y el cuerpo no son lo mismo, así como el fuego ardiente es distinto de las llamas, la chispa y el humo, aunque están estrechamente relacionadas porque nacen de la leña encendida. Y pasamos al capítulo número 29. El señor Kapila explica el servicio devocional. Este capítulo consta de 45 versos. Entonces hasta aquí se explicó de una manera científica las características del espíritu y la materia, de acuerdo al sistema de la filosofía Sankhya. Así que Devahuti pide que por favor le hable el sendero del servicio devocional, que es el fin supremo de todos los sistemas filosóficos, y que le dé más detalle del nacimiento y la muerte. A ver si escuchando estos temas surge el desapego por el mundo material. A Devahuti le queda sonando la energía del tiempo y pide que por favor se le explique ese tiempo eterno cuya influencia hace que la gente se ocupe en actividades piadosas. Entonces, satisfecho con las inquietudes de Devahuti, el Señor continúa en su rol y su papel como coach, el máximo coach, y da instrucciones a su coachee, a su discípula, que es su madre. Y nos da la famosa tríada que yo siempre insisto en observar, identificar, separar. El señor Kapila nos dice que observemos que el servicio devocional tiene múltiples niveles, diferentes senderos, diferentes plataformas. Entonces, inicia describiendo la modalidad de la oscuridad, que es un servicio ejecutado en la modalidad de la ignorancia. Se conoce porque las personas son envidiosas, orgullosas, violentas, iracundas y separatistas. Ojo con eso. Luego viene la pasión, se conoce cuando un separatista adora a las deidades de un templo y su motivación es el disfrute material, la fama, la opulencia. Entonces surge la pregunta: ¿cómo ejecuto excelente servicio libre de pasión e ignorancia? Se dice que la adoración a la suprema personalidad de Dios, donde se le ofrecen todos los resultados, queda libre de la embriaguez de actividades fruitivas y nos blinda en la modalidad de la bondad. En esa actitud y aptitud es que se presenta el servicio devocional sin mezclas, y así se siente uno atraído al nombre y las cualidades de la suprema personalidad de Dios, así como el Ganges fluye hacia el mar sin condicionamientos, que bloquean. De esta manera queda libre de cualquier deseo de liberación. Salokya, Sarsti, Samipya, Sarupya o Ekatva. ¿Por qué? ¿Por qué no acepta esas dávidas o esas premisas que le ofrecen? Simplemente porque ha alcanzado la misma plataforma trascendental de la suprema personalidad de Dios, y las modalidades no nos tocarán.
Así que mientras estemos en este plano, uno debe ir a ver las deidades de los templos o visitar las casas de amigos que tengan deidades, ¿cierto? Y ver que toda entidad viviente es un alma espiritual. Entonces el señor Kapila aquí identifica que es una adoración de imitación y aquella donde se adora a la deidad de Dios en los templos. Sin embargo, al Señor Paramatma, el que está en el corazón de todas las entidades vivientes, se lo trata indebidamente. Es decir, por un lado, se ve mostrando respeto a las deidades, por otro lado, es envidioso con los cuerpos de los demás. Esa mentalidad pues no traerá paz, generará enemistad con las demás entidades vivientes. Así que el Señor nos va a dar unas herramientas para granjearnos el favor y es tener un trato amistoso y una visión ecuánime con todas las entidades vivientes. Entonces Él empieza a describir los objetos inanimados, mejor que estos están los que manifiestan vida, mejores que los que manifiestan vida están los animales con conciencia, mejor a estos son los que tienen percepción sensorial, y así va escalando, sigue escalando hasta que llega a los diferentes sentidos, cada uno es más desarrollado que el otro, hasta que llega a los que tienen dientes, patas, de esto los cuadrúpedos son mejor, a esto, mucho mejor que todo esto es el ser humano, y el ser humano hace sociedades, y de acuerdo a su naturaleza, trabajo, mejor son las personas inteligentes, es decir, los brahmanas, mejor que los brahmanas es el que estudia los Vedas, mejor el que estudia los Vedas es el que conoce su verdadero significado, mejor que el que conoce el propósito de los Vedas es aquel que puede despejar las dudas, y mejor a este es el que sigue estrictamente los principios, y mejor que este es el que está liberado, es decir, el devoto puro. Sí, señores, llegamos a la plataforma y podemos encontrar allí la devoción pura. Entonces, el devoto puro ejecuta su deber sin esperar recompensa por su servicio devocional, y es igual que lo que declara Krishna en el Bhagavad Gita. No hay nadie mejor para Krishna que aquella que coloca todo su interés en ocupar en sus actividades al servicio de Krishna. Y bueno, el señor Kapila pasa a describir el factor tiempo. Entonces, este factor tiempo es el amo de todos los amos. Entra en el corazón de todos, sustenta todo, hace que todo sea aniquilado. El tiempo inspira a quien lo recuerda, aniquila a quien lo olvida. Es por temor que el temor al tiempo, el viento sopla, se luce el sol, la lluvia cae, los astros celestes se iluminan, las flores florecen, los árboles dan sus frutos, fluyen los ríos, el fuego arde, la tierra y la montaña no se hunden. Por temor al tiempo, los semidioses, los directores encargados de las modalidades de la naturaleza, cumplen sus funciones. Este factor tiempo no tiene principio ni fin y es un representante de la suprema personalidad de Dios que desencadena el mundo fenoménico y prosigue la función creativa, destruyendo incluso al Señor de la muerte. Así concluimos este resumen del tercer canto del Srimad Bhagavatam, de los capítulos 25 al 29. Espero que haya sido de algún aporte para ustedes. Muchísimas gracias. Hare Krishna. Jai Singh